esta teoría se dice que en la primer película de Chucky, Chucky ordena a Andy a arrojarle un martillo a la cara de tía Maggie, provocando su supuesto accidente, y se nos da por entender que Andy Barclay asesinó a su tía Maggie por orden de Chucky. Esto se debe que en la película La novia de Chucky se pueden ver objetos haciendo referencias a otras películas de terror slasher, por ejemplo el guante de cuchillas de Freddy Krueger, la máscara de Jason Voorhees, la máscara de Michael Myers y la motosierra de Leatherface de la masacre de Texas, lo cual nos indica que los slashers están conectados en el mismo universo que tales UCM. Antes de Freddy vs. Jason, Tommy Jarvis, protagonista de Viernes 13 parte 4,5 y 6, fue encerrado en el manicomio de Westin Hills debido a los hechos de la sexta parte de Viernes 13, ya que, cuando fue llevado a ser interrogado, Tommy les cuenta todo, pero los policías no le creen nada y lo acusan de los hechos antes mencionados, y es llevado a juicio por estar inestable y condenado de por vida al manicomio de Westin Hills, permaneciendo ahí hasta que Tommy, después de seguir estar atormentado por lo de Jason Voorhees, Tommy decide suicidarse para no estar siguiendo con su pasado, y desde ahí ya no se hace mención a Tommy Jarvis. Esta teoría se dice que Ash Williams fue quien mató a sus amigos en la primer película de Evil Dead. Jamás existió un libro del Necronomicon, y lo que vimos en las demás entregas solo fueron su imaginación. Tom Hopper estuvo a punto de hacer una película de terror de Spider-Man con Tom Cruise. Todos sabemos el tiempo que lleva a hacer una película, larguísimo proceso que implica 1000 cambios de guión, de títulos y hasta de equipo creativo. Este fue el caso de Spider-Man, cinta que llevó al cine Sam Raimi en 2002, y que fue una de las primeras películas de superhéroes modernas que vivimos. ¿Pero qué habría pasado si esto no hubiese sido así? A través de Digital Spy acabamos de conocer que Tobe Hooper, director de la maravillosa La Matanza de Texas, estuvo a punto de hacer una versión de terror de esta película en los 80. Según este nuevo informe, Cannon Films consiguió los derechos para hacer una cinta de Spider-Man a mediados de esa época, pagando $225,000 por ellos. Era un acuerdo de 5 años, lo que significaba que los derechos volverían a Marvel si no hacían una película antes de 1990. Pero el problema vino cuando Menahem Golan y Yoram Globus, los jefes del estudio, no parecieron entender al personaje de Peter Parker muy bien. Por lo tanto, su idea fue cambiar radicalmente su historia original y hacer algo más parecido a La Mosca, de David Cronenberg, en una cinta en la que habríamos visto a Peter Parker transformándose en una bestia híbrida de 8 brazos, a través de la exposición a la radiación a manos de alguien con el nombre de Dr. Sork. Leslie Stevens fue contratada para escribir el guión, con Tobe Hooper al frente del proyecto para dirigirlo. Cuando se enteró de lo que querían hacer, Stan Lee no lo vio claro y les convenció para que no lo hicieran. Pero lo mejor de esta historia es el reparto que querían, con un joven Tom Cruise dando vida a Peter Parker, Bob Hoskins como el Dr. Octopus, Christopher Lee como un personaje científico sin nombre y Lauren Bacall o Katharine Hepburn como la tía May. Y lo mejor es que querían a Stan Lee como el editor del Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Tras un gran recorte de presupuesto, originalmente querían hacerla con 20 millones, y un largo proceso de desarrollo, Cannon desechó el proyecto. Entonces este cayó en manos de James Cameron, que pasó varios años trabajando en su famosa versión en los años 90 antes de que Marvel vendiera los derechos a Columbia en 1998, lo que llevó a la versión de 2002 que pudimos ver todos en cines. El resto es historia. Se dice que el padre de Devon es Roland Tiller, protagonista secundario de Chucky 3, ya que Devon tiene parecido a Tiller y la policía vista en la serie es su esposa, pero esto aún no está confirmado. Ahora, el extraño legado de la película ha ganado más notoriedad que la imagen misma. Cuando 2 niños de 10 años secuestraron y asesinaron a un niño de 2 años a principios de los 90, la infame prensa sensacionalista británica decidió no cuestionar la crianza de los hijos ni los problemas sociales. ¿Eso condujo al crimen? No, señalaron con el dedo directamente a las películas de terror, en particular a esta, que había sido alquilada por el padrastro de uno de los niños algunos meses antes. No importa el hecho de que ninguno de ellos lo haya visto, o que nada de su contenido coincida con el crimen, fue malvado y debe ser prohibido, dijeron The Sun y The Daily Mail, sin duda, los peores periódicos en la historia de la impresión. Medios de comunicación.
Un periódico incluso trató de animar a la gente a quemar sus cintas de video de terror en un triste eco de las tonterías video nasty de los años 80, y The Mirror se elogió a sí mismo por prohibir Child's Play 3 en su propia página principal, casi la única vez que Chucky lo hará. Conseguir ese galardón. Coincidiendo con esto, pero apenas informado en ese momento, a una adolescente torturada y asesinada se le reprodujo una muestra de la infame frase "quiero jugar" de Chucky a todo volumen por un grupo de imbéciles que la mataron por un abrigo robado. Al igual que con estos papeles y los de su calaña, todo eran mentiras. La película no fue prohibida, simplemente fue retirada por el distribuidor SICK, cuyo efecto en cadena fue que a Mickey se le negó un certificado BBFC a la próxima película de niños psicópatas. Nada prohibido, nada logrado por hackear la moralidad derechista de los periodistas. La película reapareció a los pocos años, en particular con un certificado de 18 en lugar de los 15 otorgados a las dos primeras películas. Los hombres homicidas siempre existirán y los aspirantes a taloides guardianes morales siempre encontrarán un chivo expiatorio subcultural, ya sean películas de terror, videojuegos o canciones de Marilyn Manson, pero nunca sus propios magnates de los medios que explotan las lagunas fiscales y mienten a las masas para poder ahorrar más dinero. No, nunca ellos. Juego de Niños 3, 1991. Dejando de lado todo este drama, es probablemente la entrada menos divertida de la serie, pero no obstante, es una hora y media moderadamente agradable y el entorno de la escuela militar es bueno, si no se usa en todo su potencial. Y que se jodan, mentirosos tabloides. Event Horizon, corte inédito de 130 minutos perdido parcialmente de Event Horizon fue una película de terror de ciencia ficción de 1997 dirigida por Paul W.S. Anderson. Inicialmente, la película duró al menos 130 minutos. Este corte contenía mucha más violencia gráfica y sangre que la versión lanzada de la película. Cuando Anderson proyectó la película para Paramount, se sintieron perturbados por lo espantosa que era. Anderson sintió que no se les había dado suficiente tiempo en la postproducción para refinar completamente el corte, y se presentó ante las audiencias de prueba demasiado pronto. En consecuencia, las audiencias de prueba estaban igualmente molestas con el contenido espantoso y las reacciones negativas llevaron a Paramount a obligar a Anderson a editar la película por 30 minutos, específicamente el material extremadamente sombrío. Material eliminado. El Dr. Weir recibe información sobre el regreso del barco y se le exige que vaya a la misión para recuperarlo. Esta escena estaba en el lanzamiento en DVD de la película en 2006. El capitán Miller encuentra un diente humano con goma adherida en el pasillo mientras explora el barco. Se supone que el diente fue arrancado mientras la tripulación original del Event Horizon estaba siendo masacrada. La escena de la orgía sangrienta con la que los personajes principales se encuentran en el registro del barco y se enteran del destino de la tripulación original era más larga en la versión original. La escena dura 20 segundos en la versión teatral, pero es tristemente célebre por la violencia increíblemente gráfica que contenía, incluidas tomas de un personaje apuñalado en la cabeza y un hombre sacándose los intestinos de la boca. La versión inicial era más larga e incluía tomas de un personaje al que le perforaban los dientes con tornillos y a un personaje al que le golpeaban las piernas con tanta fuerza que eventualmente se rompían mientras se alejaba arrastrándose. La batalla final entre Weir y Miller originalmente vio a Miller pelear con Weir en llamas que lo perseguía durante la película. Una historia de fondo donde estaba presente el trauma que Miller tiene de un miembro de la tripulación al que se vio obligado a dejar morir en una misión anterior. Las visiones de la tripulación de Miller sufriendo en el infierno que Weir está obligando a Miller a experimentar fueron más gráficas. Un tanque de criosueño se llena de sangre y explota, desatando una ola de sangre. Weir se arrastra por una escalera como una araña. La recreación del suicidio de la esposa de Weir, Claire, fue más gráfica. El descubrimiento del curso de DJ por parte del capitán Miller fue más largo. Final alternativo de la película Army of Darkness, el ejército de las tinieblas. En el final original, Ash se encierra dentro de una cueva junto a su coche y bebe una poción mágica para dormir sin envejecer, cosa de dormir hasta su época. Tenía que tomar 6 gotas, cada gota le hace dormir un siglo, y Ash bebe 7 gotas, lo que hace que despierte en el siglo XXI.
Cuando sale de la cueva, con una gigante barba y lleno de telarañas, descubre que una guerra nuclear ha destruido toda Inglaterra. Este final era el que deseaba Sam Raimi, una parodia de la película El planeta de los simios, pero los productores, después de verla en Sitges, le hicieron cambiar el final por el siguiente. Final número 2. Ash regresa a la tienda en el final hecho para la versión cinematográfica. Ash aparece directamente en su época, el siglo XX, en la tienda donde trabajaba. Mientras cuenta toda su historia a un compañero, enseguida liga con una compañera, pero una colega es poseída por el espíritu maligno, el mismo que creó el gemelo de Ash en el pasado. Ash por suerte sabe cómo lidiar con estas brujas. El 4 de diciembre de 2014, surgió una teoría en torno a Home Alone, Mi pobre angelito en su versión para América Latina, que sigue dando que hablar por relacionar la popular película navideña con una de las franquicias más sangrientas del cine, Saw. Puede sonar loco, pero vale la pena darle una oportunidad a esta propuesta. De acuerdo al guionista Jason Concepción, Kevin Callister, el personaje de Macaulay Culkin en Home Alone, crece hasta convertirse en John Jigsaw Kramer, Tobin Bell, el desquiciado protagonista de Saw. ¿Cómo llega el escritor a esta conclusión? A través de distintas pistas vistas en la película de 1990. En principio, Kevin y John comparten ciertos fetiches como burlarse de sus víctimas en video y castigarlos severamente. Por ejemplo, la escena en la que el niño quema el cuero cabelludo de Harry, Joe Pesci, fue motivo de risa, pero en líneas generales es bastante extrema. En esa línea, Jason Concepción indica de forma preliminar que ambos tienen el cabello rubio, los ojos azules, una palidez fantasmal y su mandíbula es bastante similar. El escritor sostiene que hay muchas similitudes entre la forma en la que operan Kevin y John. Al parecer, las trampas del niño son versiones rudimentarias de las elaboradas máquinas que Jigsaw usa en el futuro. Del mismo modo, indica que hay una inquietante similitud entre la escena en la que Kevin atrae a los ladrones a un área cubierta de alquitrán y tachuelas y en la que Jigsaw dirige a una trampa a una brigada de SWAT. Ahora, ¿cuál habría sido la motivación del niño para convertirse en John? Para Jason Concepción, quizá Kevin ya es un monstruo desde niño. El mismo guionista apunta que un momento crucial en la vida de Kevin Callister ocurre cuando alucina con el horno del sótano de su casa. Para el niño, es un monstruo aterrador y el aspecto de dicha pesadilla es parecido al de cada uno de los objetos macabros de Jigsaw. Sin embargo, el elemento más revelador es el que Concepción describió como algo que levanta los vellos de mi cuello, incluso ahora. En Home Alone es vista una máscara de payaso bastante similar a la que Jigsaw asimila en Saw. En conversación con The Huffington Post, Jason Concepción indicó que Home Alone es una película sobre un niño sumamente perturbado y que los paralelismos con las series aún parecen obvios. No obstante, para que su anotación sea tomada en serio, sintió que debía juntar las pistas necesarias para que una teoría totalmente loca sobre dos películas no relacionadas y con una década de diferencia sea validada. ¿Qué piensas de esta teoría? ¿Crees que es completamente descabellada o que tiene algo de verdad? Scream, 1996, de Wes Craven concluyó con la muerte de los asesinos Big Loomis, Skeet Ulrich, y Stu Macher, Matthew Lillard, pero según un papel eliminado de Scream 3, Stu está vivo. Billy fue apuñalado varias veces y le dispararon en la cabeza, lo que confirma su muerte. Stu fue apuñalado 2 veces y un televisor cayó sobre su cabeza, electrocutándolo. Aunque se supone que está muerto, muchas personas, incluido el propio Lillard, creen que Stu todavía está vivo y cumple condena en prisión. Cuando fue entrevistado en el podcast de Bob Bendick en 2010, Lillard reveló un detalle considerable de la trama de Scream 3. Se suponía que Stu era el autor intelectual de los asesinatos, orquestando a los estudiantes de secundaria desde su celda en prisión. El trágico tiroteo en Columbine High School ocurrió el 20 de abril de 1999, durante el tiempo en que se estaba escribiendo la película, por lo que la trama se alteró por completo. Para el final original, Trish se despierta en la canoa en Crystal Lake después de que los eventos de la noche anterior la dejaran como la única sobreviviente. Trish lleva la canoa de regreso a la orilla y comienza a caminar hacia la casa con una actitud exhausta. De repente escucha un ruido proveniente de la casa, y pensando que es Rick, comienza a correr hacia el porche de la casa. Una vez que llega a la puerta principal, de repente se abre de golpe y aparece Jason, para sorpresa de Trish. Jason luego agarra a Trish por el cabello y le corta la cabeza con un machete.
Estas imágenes también muestran el aspecto original de Jason Voorhees, que era una máscara diseñada por el artista de efectos especiales Stan Winston. Después de que se tomó la decisión de suprimir este final original, el aspecto de Jason se revisó por completo a lo que ahora vemos en las películas de hoy. Los filmes Guinea Pig son una serie de películas japonesas de horror gore de los años 80 con efectos especiales extremadamente detallados y violencia gráficamente explícita. Las películas se dieron a conocer en Occidente en 1992, cuando el actor Charlie Sheen vio la película Flower of Flesh and Blood, Flor de Carne y Sangre, durante una fiesta en la casa del también actor Chris Gore y la confundió con una película snuff, por lo que se contactó con el FBI para denunciar este material. La saga contó con 6 películas. El experimento del diablo, The Devil's Experiment, la primera película, Guinea Pig. El experimento del diablo, Jane Pig. Akuma no Hik en 1985, se considera una representación de una película real de snuff. La película gira alrededor de un grupo de hombres que secuestran y torturan a una joven mujer como parte de un experimento para comprobar el dolor extremo que puede sufrir el cuerpo humano. Flor de Carne y Sangre, Flower of Flesh and Blood, Guinea Pig 2. Flor de Carne y Sangre, Toshin Pig 2. Shiniku no Ana. 1985, fue producido y dirigido en 1985 por Hideshi Ino y está basada en sus trabajos de horror manga. En ella, un hombre vestido de samurái, encarnado por el mismo Ino, droga y secuestra a una mujer para cortarla y desmembrarla, y finalmente agrega partes seleccionadas de su cuerpo a una extensa colección de miembros. Después de ver un trozo de esta película, el actor Charlie Sheen se convenció de que el contenido del vídeo era genuino y contactó a MPAA, y luego estos con el FBI. El agente del FBI Dan Coughlin informó que el FBI y las autoridades japonesas ya se encontraban investigando a los realizadores del film, quienes fueron forzados a probar que los efectos especiales eran realmente falsos. 2-3, similar a lo que tuvo que hacer el director italiano Ruggero Deodato con su película Cannibal Holocaust. La banda de rock industrial Skinny Puppy escribió la canción El luto de Mourn, después de descubrir el vídeo y de creerlo auténtico. Cuando más adelante supieron que era una farsa, incorporaron clips de la película en su actuación en vivo. Él nunca muere, NBR10, la tercera película, Guinea Pig 3. Shooter. El hombre que nunca muere, 3. Jane Pig 3. Senritsu. Shinana y Otoko 1986, no fue basado en una película verdadera, sino en una extraña escena en la cual aparecía un hombre que trata de suicidarse, pero cuando se corta la muñeca descubre que no se desangra y tampoco le duele. A partir de aquí empieza a cortar partes de su cuerpo y a jugar con ellas. La película es una imitación más que las dos anteriores, e incluye una elaborada venganza contra la muchacha que indujo al personaje principal al suicidio. La Sirena, Doctora Malvada, Devil Woman Doctor 4 Jinpigu 6. PT no Akuma no Hoi-san. 1990, es la historia de una doctora que es un travestido, con la actuación del travesti japonés de la vida real Shinosuke Peteri Keata. Ella mutila y mata uno tras otro a todos sus pacientes. Este episodio cambió el tono de la serie de horror explícito a comedia slapstick violenta. El androide de Notre Dame, Android of Notre Dame 2 Saijinpigu 5. Turdamu no Androido 1988, trata sobre un científico que intenta encontrar una cura para la enfermedad grave que su hermana posee. El científico necesita un conejillo de indias para realizar experimentos. Un extraño se acerca al científico con una oferta de un cuerpo para tal fin y el científico acepta. El extraño provee el cuerpo con un precio, pero los experimentos no van bien y el científico se enfurece, cortando el cuerpo a pedazos. El extraño se acerca al científico de nuevo y le provee de otro cuerpo, el suyo, para continuar con los experimentos. La sirena en una alcantarilla, Mermaid in a Manhole, basado en un manga de Hideshi Ino y dirigido por el mangaka mismo, de Guinea Pig 4. La sirena en una alcantarilla, Saiyajin Pig. Manro no Naka no Ningyo. 1988, trata sobre un artista que, mientras que intenta hacer frente a la reciente muerte de su esposa, encuentra una sirena herida en una alcantarilla bajo las calles de Okinawa. El artista la lleva a su casa, y después de un breve periodo, la sirena desarrolla heridas y se convierte en una masa de pus y ampollas y comienza a sangrar. El artista utiliza la sangre y el pus de las heridas para pintar su retrato, pero como él pinta con la sangre de la sirena, su condición empeora y ella muere. Se han reeditado desde entonces en DVD en los Estados Unidos y en los Países Bajos.
Las cintas fueron catapultadas a un nuevo nivel de la infamia hacia finales de los 80 y comienzos de los 90, cuando las primeras 5 películas de la serie fueron encontradas en la colección de 5.763 videocintas que el asesino serial japonés Tsutomu Miyazaki poseía, y que incluso usó de inspiración, imitando algunas de esas escenas en sus crímenes. Debido a la controversia constante que rodeaba la serie, hoy es ilegal en Japón producir cualquier película con la denominación Guinea Pig. El 24 de octubre de 1988, en Greenfield, Massachusetts, Mark Branch, de 18 años, salió con el uniforme completo de Jason Voorhees. Sin embargo, Mark no fue de truco o trato temprano. No, Mark se dirigía a matar a la estudiante de primer año de psicología de Greenfield Community College, Sharon Gregory. Mark Branch era un conocido fanático de las películas de terror que estaba obsesionado con la franquicia cinematográfica Viernes 13. Más específicamente, idolatraba al ficticio Jason Voorhees, el hombre del saco de hockey local de Camp Crystal Lake que llevaba una máscara y empuñaba un machete. Se dice que Mark asesinó a Sharon Gregory por un perfil que ella había escrito sobre él. Se suponía que los dos eran amigos. Aparentemente, Gregory lo había encontrado fascinante y sabía que había algo extraño en Branch. Esto llevó a Branch a querer ese perfil escrito, por cualquier medio necesario. Todo suena como algo sacado de una película de terror, y de una manera extraña, lo es. La decisión de Branch de atacar a Gregory vestido como Jason Voorhees llevó a la ciudad a especular sobre lo que podría suceder a continuación. Branch desapareció inmediatamente después de asesinar a Gregory. Su cuerpo fue encontrado por su hermana gemela y Branch fue el principal sospechoso inmediato. La policía encontró el auto de Branch a unas millas de distancia, estacionado en el exterior de un gran bosque. La sangre de Gregory se encontró en todo el interior del auto. Se produjo una persecución. Se encontró un matadero abandonado en el bosque cercano donde los dibujos toscos en las paredes indicaban que Branch había estado allí muy recientemente. Una imagen, en particular, mostraba a un asesino con máscara de hockey persiguiendo a una mujer por unas escaleras con un cuchillo, de la misma manera que mataron a Sharon Gregory. La ciudad estaba en tal estado de pánico que incluso el cine local sacó de sus pantallas a Joe en 4. The Return of Michael Myers, una secuela slasher que se había estrenado solo un par de días antes. Las autoridades, muy equivocadas, asumieron que Branch podría aparecer en una de las proyecciones y representar su último acto de caos. Todo era una locura insana. Resulta que, aproximadamente un mes después del crimen, el cuerpo sin vida de Branch fue encontrado colgado en el bosque, a solo 200 metros del sitio del matadero abandonado. Un forense dictaminaría que probablemente Branch se había quitado la vida el mismo día del asesinato. Todo este caso es inmensamente fascinante y muy problemático. Ciertamente arroja una luz negativa sobre la comunidad de terror y cuán obsesivos pueden volverse los fanáticos. Pero no deje que las acciones de Mark Branch el 24 de octubre de 1988 influyan en su opinión. Este es obviamente el caso de un joven muy perturbado que simplemente actuó con ira y simplemente usó el modus operandi de Jason como un medio para un fin. Corría ya el año 1996 y otro caso real fue el que inspiró el guión, el del vuelo 800 de Trans World Airlines, que explotó tras despegar de Nueva York con destino a París. Para la elaboración de la historia, James Wong y Len Morgan formaron equipo con Jeffrey Reddick para acabar de dar forma a Destino Final. Silent Night, Deadly Night es una película de terror psicológico estadounidense de 1984 dirigida por Charles Sellier, Jr. y protagonizada por Robert Brian Wilson, Lillian Chauvin, Gilmer Cormick, Tony Nero, Linnea Quigley, Bridley H. y Leo Jeter. La historia trata sobre un joven llamado Billy, que sufre estrés postraumático al presenciar el asesinato de sus padres en la víspera de Navidad por parte de un hombre disfrazado de Santa Claus y su posterior crianza en un orfanato católico abusivo. En la edad adulta, las vacaciones de Navidad lo llevan a un colapso psicológico y emerge como un asesino en juerga vestido con un traje de Papá Noel. Debido al pequeño éxito de la película, se produjeron 4 secuelas. Los 2 primeros, Silent Night, Deadly Night Part 2 y Silent Night, Deadly Night 3, Mejor Cuidado, se centran en el hermano menor de Billy, Ricky, que se convierte a su vez en un asesino en serie.
Sin embargo, Silent Night, Deadly Night 4, Initiation y Silent Night, Deadly Night 5, de Toy Maker no tienen conexión con los personajes de las películas anteriores, y cada uno de ellos se centra en una historia de terror navideña diferente. Una nueva versión suelta de la película, titulada Silent Night, fue lanzada el 4 de diciembre de 2012, protagonizada por Jaime King y Malcolm McDowell. Noche de Paz, Noche de Muerte fue una de las películas más controvertidas de los años 80 debido a su campaña publicitaria, en particular sus carteles y anuncios de televisión, que hacían un gran énfasis en el asesino disfrazado de Papá Noel. La peseta luchó para que esta película fuera retirada de los cines debido a su temática y al hecho de que se proyectaba en Navidad, aunque una película anterior con una premisa similar, Christmas Evil, había pasado desapercibida. Los anuncios de televisión, que se transmitían entre episodios de series familiares como Three's Company y Little House on the Prairie, llevaron a los padres a quejarse de que sus hijos estaban aterrorizados por Santa Claus. Grandes multitudes, en su mayoría familias enojadas, se formaron en teatros y centros comerciales de todo el país para protestar por la película. En el estreno de la película en la costa este en el Interboro Quad Theatre en el Bronx en la ciudad de Nueva York, los manifestantes formaron piquetes en el teatro y cantaron villancicos en protesta. Holocausto Caníbal es una controvertida película italiana de 1980 dirigida por Ruggero Deodato. La película cuenta la historia de un equipo documental desaparecido que estaba filmando tribus caníbales en el Amazonas. El antropólogo de la Universidad de Nueva York, Harold Monroe, Robert Kerman, es enviado a una expedición para localizar a la tripulación desaparecida. Se las arregla para recuperar las latas de película perdidas del equipo de filmación, que una estación de transmisión estadounidense desea transmitir. Al ver los rollos de película, Monroe está consternada por las acciones inquietantes del equipo de filmación e insta a la estación a no transmitir el documental. El uso de metraje encontrado en la película fue único y se considera que influyó en el género de películas de terror de metraje encontrado, visto en películas como The Blair Witch Project. Holocausto Caníbal despertó una gran controversia no solo por su violencia gráfica, sino también por los asesinatos en pantalla de animales vivos, agresiones sexuales y acusaciones de películas snuff que lograron llevar al director de la película a la cárcel por cargos de obscenidad y posible asesinato. La película fue prohibida en Italia, Australia, Noruega y muchos otros países debido a su contenido, aunque desde entonces se han levantado algunas prohibiciones. Entre las muchas escenas espantosas de la película, se escribió otra que comúnmente se denomina escena de la piraña. En esta escena, los guerreros de la tribu Yanomamo iban a amputarle la pierna a un guerrero Shamatari solitario, herido en la batalla. Luego, la tribu ataría al guerrero Shamatari a un tronco y lo bajaría a aguas infestadas de pirañas, lentamente siendo devorado vivo por el temible pez. La filmación de la escena comenzó, pero nunca se completó debido a que las pirañas eran difíciles de controlar y la cámara subacuática del equipo de filmación no funcionaba correctamente. La escena se eliminó por completo y solo existen imágenes fijas de producción. Se rumoreaba que la escena se incluyó en varios lanzamientos de vídeos extranjeros oscuros, pero esto resultó ser falso. Se desconoce el paradero de las imágenes supervivientes, si las hay.